Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos los que puedan ver este video. Quería comenzar diciendo que estos capítulos de la invención de Morel son bastante cortos, pero a mí me ha parecido que te esclarecen muchas cosas, muchas dudas que surgen en la primera parte. Pero la impresión que me quedó a partir del personaje principal es de la paranoia. Yo puedo decir que él tiene bastantes síntomas de estar un poco mal y de tener esa sensación de que están contra él, de que lo están siguiendo, ¿no? Algo que ya había dicho varias veces en la primera parte que leímos. Y me parece además de que, a pesar de que hay partes un poco raras, de que uno las puede relacionar con la fantasía o con cosas más sobrenaturales, nunca se llega a romper esa barrera, ¿no? Podemos leer bastantes partes que no encajarían en la lógica según lo que esperamos. Por ejemplo, hay algunas partes de estos capítulos en los que aparece gente y supuestamente no ven al personaje, ¿no? Al personaje principal, el personaje que está escribiendo este diario. Él describe que no lo ven y eso desde ya parece muy raro, ¿no? Sobre todo porque no tenemos claro qué le pasa, no sabemos qué tiene, no sabemos específicamente si este lugar del que está hablando es real, por así decirlo, ¿no? Y con esto quiero comenzar a ya ser un poco más específico con mis impresiones acerca de estos capítulos. Lo primero que me llamó la atención fue que él remarcaba mucho que la mujer de la cual se había enamorado, fue algo que mencionamos en las partes anteriores también, no lo miraba, ¿no? No lo sentía, no le hablaba, pero él te quería llamar mucho su atención, tanto así que también como mencionamos la vez pasada, él se empeñó mucho en hacer un jardín. Me llamó la atención esta idea, seguro un poco anticuada y romántica, de llamar la atención de esta mujer haciendo un jardín de flores, que al principio no me quedó claro cómo iba a ser, pero luego escribió que era como un paisaje, ¿no? Algunas flores armaban al sol, otras flores hacían el vestido de esta mujer, ¿no? Pero lo que me pareció más un poco surreal es de que aparece otro personaje, que es un hombre, que es quien se llama Morel. Él descubre el nombre de esta mujer y este hombre también hace caso omiso a este jardín y lo llega a destruir, ¿no? Seguro comentarán algo, Héctor y César, ¿no? Algo relacionado a esto. Pero hubieron otras cosas que me llamaron la atención. Por ejemplo, de que él seguía llamando intrusos a las otras personas, ¿no? Y se mantenía oculto. Todo el tiempo él evitaba que lo vean. Pero vamos a ver también, al avanzar un poco más en la historia, de que él llega a encontrarse con algunas personas y se vuelve a repetir esa situación. No queda claro si es que estas personas no lo ven, si es que estas personas lo imaginan o él las imagina, ¿no? Es un poco raro. Luego también hay algunas referencias que me llamaron bastante la atención, ¿no? Por ejemplo, él dice que se siente como los animales que acuchilló Ajax. Y Ajax es un héroe de Troya. Y hay una historia de la locura y muerte de Ajax. Ajax, en un momento, por reclamar una armadura, la armadura de Héctor, me parece, se loquea y termina matando animales y luego se suicida, ¿no? La historia es un poco más larga, pero la resumo así de rápido. Entonces, esta referencia me hizo pensar en el sentimiento profundo de este personaje por verse perdido. Incluso hay unas partes que literalmente este, el autor describe como que se quiere suicidar, ¿no? Se quiere o no sabe dónde está fuera de la realidad. Luego también mencionó una palabra que me llamó la atención, que decía lupanar de mujeres ciegas, y mencionó un personaje, Obreliel, en Cancuta. Dijo que habían ido a este lugar, a ese lupanar. Luego yo busqué qué era, y bueno, era un burdel de Roma, de Pompeya.
y que dice que lo visitó con Obrelieri, y Obrelieri era el italiano, ¿no? Eso yo investigué, que seguro lo va a mencionar más adelante, pero yo investigué quién era Obrelieri y dentro de la novela era este personaje. Y vuelve a mencionar estas dos canciones, Valencia y T para dos, que hasta ahora no las he buscado, pero creo que Héctor mencionó que sí, sí existían, ¿no? Bueno, hasta ahí quiero dejar mi participación y bueno, le doy pase a Héctor para que pueda dar sus opiniones también. Muy bien, gracias. Un saludo para ustedes, un saludo para las personas que nos estén viendo. Y sí, ya vamos avanzando, creo que vamos entrando a la trama de esta novela. Lamentablemente, pues no podemos hablar de capítulos, ¿no? No, por alguna razón, pues a Bill Casares no le pareció hacerlo en capítulos, y bueno, tomando en cuenta que supuestamente es un diario, ¿no? Entonces los diarios pues no se dividen en capítulos, ¿no? Pero digamos, para hacer un análisis, una conversación, siempre es muy útil, ¿no? Que una novela tenga pues de capítulo uno, capítulo 2, nos podemos referir a un segmento del texto, pero ahora es difícil de hacerlo, ¿no? Este, pero digamos que con lo que las primeras impresiones que puedo decir en esta primera intervención es a lo que ha aludido Javier, que sí yo había tomado en cuenta también, esta cuestión del arreglo floral, que me hizo recordar a estos arreglos florales, por ejemplo, que hay en las procesiones, ¿no? En la procesión Señor de los Milagros, en el suelo ponen una alfombra de flores, que es el dibujo de un cáliz o algo, ¿no? Algo así parece que él quiso hacer, una alfombra, una especie de alfombrita, ¿no? Donde se le ve a él mismo, ¿no? Él se pone a él mismo frente a ella y él de rodillas y le pone una frase romántica, ¿no? Y eh, y ni siquiera mira este arreglo. Entonces, él dice, ¿no? Textualmente, simuló piadosamente no ver, ¿no? Entonces él todavía sigue pensando de que esta persona está en la misma dimensión que él y que ella, pues, a propósito, se hace la que no ve y esto, ¿no? Pero realmente que yo creo que ya todo nos está direccionando, o al menos hasta donde va la lectura, yo me explico todo como que estas personas son una especie de fantasmas y y que están en una dimensión distinta. Es como lo había dicho la vez pasada, ¿no? Como en la película Ghost, ¿no? Que Patrick Swayze pues está ahí, nadie lo ve, ¿no? Pero a la inversa, porque él sería el que sí existe y los demás serían los fantasmas. Yo tendría esa hipótesis, ¿no? Entonces, pero esta vez es aún peor todavía, aún peor que eso, porque por lo menos cuando Patrick Swayze en Ghost, por ejemplo, levantaba una moneda, ¿no? Hay una escena así, ¿no? Que levanta una moneda y se ve la moneda pues volando solita. Entonces, pues la gente se impresionaba, no sé cómo está volando esa moneda solita. Pero parece ser que en esta ocasión, él haga lo que haga, igual no lo ven, ¿no? Parece que él fuera, pues, él incluso podría pues tirarse abajo un árbol y nadie se va a dar cuenta. O sea, ya no es solamente él, sino lo que él hace tampoco no es percibido. Y lo digo por la cuestión de la alfombra, ¿no? Que esta mujer no, de verdad parece no existir para ella. Entonces, entonces está encerrado él, ¿no? Y como le dije la vez pasada, ¿no? Está aislado en una isla. Después ya me empezó a parecer hasta incluso un poco cómico, ¿no? Porque, porque sucede esto de que Morel, ya por fin aparece este personaje Morel que forma parte del título, pisotea pues la alfombra que él con tanto esfuerzo había hecho, ¿no? Entonces, y todavía dice, ¿no? De ida y vuelta todavía la pisa, ¿no? Entonces, me pareció un poco ya que empieza a ser cómico eso. Y también me pareció cómica la escena en la parte de que está hablando la mujer
su nombre se escribe Faustine, ¿no? Que sería Fustín, algo así tal vez se pronunciaría, pero es un nombre francés. Entonces, digamos, si la pronunciación fuese Fustín, entonces, Fustín está hablando con Morel y él aprovechaba de que las olas rompan ese ruido para avanzar unos pasitos, ¿no? Para poder escuchar. Entonces, este tipo de cosas ya le empezaron a parecer un poco cómicas, ¿no? O cómo él se tira al suelo, ¿no? Cuando ve que Morel está viniendo a él, se tira al suelo para no chocarse con él, y él piensa que Morel está pasando, y que sí lo ve, pero se hace el que no lo ve. Entonces, digamos, ya me pareció un poco cómico, ¿no? Pero no en sentido peyorativo, ¿ah? Sino porque está bien hecha la historia y muy interesante dar la explicación de qué está pasando, ¿no? Pero de todas maneras estos detallitos sí me resultaron un poco cómicos, al menos a mí, ¿no? Me dio esa impresión. Y bueno, eso diría yo en esta primera ronda, le doy paso a César. Claro, para continuar, primero saludar a todos los que tienen la posibilidad de vernos y de continuar con estas conversaciones de este libro, La invención de Morel, ¿no? De Bioy Casares. Primero, hay que decir que es un libro sumamente interesante por la intriga que está poniendo en cada pequeña hoja o pequeño capítulo, ya que es un diario. Eh, el, ya mencionar algo que de repente se nos pasó en la primera discusión que tuvimos, que es el nombre mismo, la invención de Morel. Estaba poniéndome a pensar sobre eso, estaba dándole vueltas al nombre. Y la invención tiene tres acepciones, hasta cuatro acepciones. La primera y la segunda acepción de invención es la creación de algo, ¿no? La acción de crear y el mismo producto, la invención, un invento, ¿no? La invención. Pero también, ¿por qué de repente se nos queda esa sensación de doble sentido? Porque la tercera acepción de la palabra invención es engaño o ficción. Entonces, el título mismo tiene un misterio. ¿A qué se está refiriendo la invención de Morel? ¿A la invención de algo, de un objeto, o a un engaño, a una ficción? Que son dos cosas que se pueden distanciar bastante en la novela, ¿no? ¿Qué cosa está haciendo Morel? ¿A qué el personaje ¿Y qué está generando Morel ahí? Está generando un engaño, una treta al fugitivo, a través de fantasmas, a través de todas las posibilidades que está dando el fugitivo en su diario. O algo que ha creado, ¿no? Una creación física, material. Entonces a mí me parece interesante esas dos acepciones que tiene la palabra invención, ¿no? La invención de Morel. Luego también el romanticismo, ¿no? Que comienza a tomar la historia. El tema romántico, casi platónico, en el sentido de la vulgaridad de la palabra platónico, no del concepto filosófico de platonismo, sino del amor platónico, el amor tonto, que no tiene nada que ver con Platón, evidentemente, pero que se dice, ¿no? Amor platónico como amor tonto, el amor embobado que tiene el fugitivo hacia Faustín, ¿no? Digamos, ¿no? El nombre, no sé cómo podríamos pronunciarlo, Faustine, ¿no? Faustín. Del fugitivo hacia ella, ¿no? Y también todo el ambiente que le da, ¿no? Un ambiente melancólico, hasta trillado, de la mujer sentada en una piedra viendo el mar, que se van rompiendo las olas y que va cayendo el atardecer, y él mirando a alguien que mira, es una contemplación de una contemplación, ¿no? Es algo así como una doble contemplación. Pero a mí me parece también un tema muy metafórico, en el sentido de que la contemplación que hace Faustín es la contemplación de la naturaleza, y la que está haciendo el fugitivo es la contemplación de alguien que contempla la naturaleza, ¿no? Es decir, es el ser humano, el fugitivo, que trata de atrapar o de entender a través de la teoría del conocimiento, digamos, a esta otra persona que está contemplando. Lo interiorizamos. A mí me pareció interesante esa forma que le da Bioy Casares a este tema romántico, ¿no?
Luego, otra parte que hace un buen juego de palabras es cuando dice, cuando escribe, yo no estoy muerto, estoy enamorado, dice. O sea, ya no estoy muerto, estoy enamorado. O sea, el amor me hace vivir, porque sin amor es muerte, ¿no? Hace esa dicotomía, ¿no? El tema de la isla también, ¿no? El tema recurrente de la isla. Si por un lado Borges hablaba bastante del tema mitológico, eh, también aquí podemos ver el tema de la isla presente en Bioy Casares como un tema también mitológico, o sea, para el ser humano. Las islas, recordemos, Odiseo, a través de todas las islas en las que pasa de la bruja Circe, de las sirenas, Calipso, y todas estas islas por las que va recorriendo, ¿no? A través de la historia y bueno, y todas las demás novelas y cuentos que tratan sobre las islas y lo cautivante que pueden ser, precisamente porque las islas están alejadas de la tierra firme, del continente, de donde nosotros nos sentimos seguros, ¿no es cierto? Entonces, casi siempre nos ideamos estas islas pequeñas, porque si nos ideamos una isla más grande, podemos hablar de Australia, ¿no? Si por eso es acaso un continente, o podemos hablar de Inglaterra, que es una isla gigante, pues ya no podríamos hablar que es una isla, sino casi un pedazo del continente. Pero las islas pequeñas siempre nos cautivan, ¿no? Nos dan misterio. Las Galápagos, por ejemplo, ¿no? Que han sido tan investigadas por el tema de como una naturaleza perdida. Y precisamente a eso se refieren con estas islas, esta isla del Caribe en la que ha llegado el fugitivo cerca a Venezuela, es una isla así, ¿no? Es una isla perdida que está llena de misterios, no solo naturales, sino misterios creados por el propio hombre, ¿no? Este misterio del museo, de las personas que no lo perciben o no le hacen caso, ¿no? A la misma Faustín, que está perdida o embebida en sus propios pensamientos y que no le da pues, bola, su alfombra de flores, se ha diseñado y se ha creado todo el tema de ponerse, insertarse él mismo viéndola a ella y lo han pisado el pobre jardincito, pues no llega Morel encima y no solo lo atrasa con Faustín, sino que encima le pisa el jardín, ¿no? Y lo peor es que, o sea, no es que lo pise y lo humille, ¿no? Que es lo peor, ¿no? que puede haber. Luego, otro punto el punto que ya había tratado Javier, que era de Ajax, un par de mujeres ciegas, que me pareció una imagen, que me dio una imagen mental fuertísima, ¿no? Un prostíbulo de mujeres ciegas. A ver, si decimos lumpanar de mujeres ciegas, son 4 palabras. 4 palabras que te hacen volar la cabeza a toda una historia. Te tienes que imaginar cómo es el lumpanar, cómo es el prostíbulo, qué colores puede tener el prostíbulo, cómo son las mujeres ciegas. Y algo que me dio mucha impresión a mí es que los ciegos casi siempre tienen la capacidad del tacto. O sea, tienen agudizado el tacto. Precisamente por eso en braille, ¿no? La capacidad visual que no tienen la trasladan al tacto. Y si es un prostíbulo, lo más importante en un prostíbulo es tocar. Entonces, la capacidad que puedan tener esas prostitutas ciegas para satisfacer a los clientes es excesivo, ¿no? Entonces, ya ahí tenemos todo un concepto en solo 4 palabras, ¿no? que da Bioy Casares con lumpanar en Calcuta. No, creo que hasta ahí, y luego ya, para no extender más la intervención, luego ya haré la... Bueno, yo para continuar con mi intervención, quería mencionar simplemente una idea que se me vino a la cabeza cuando César mencionó que la invención de Morel estaría relacionada con algo ficticio, ¿no? Esto me hizo recordar a la serie Mr. Robot, en donde sucede una situación bien extraña con respecto a quién imagina las cosas, quién está contando lo que está pasando. En Mr. Robot era una personalidad del ser principal, del personaje principal, era quien estaba contando las cosas. Y el personaje principal estaba como atrapado, algo así. Y es una cuestión bien extraña, ¿no? Y aquí vemos que el personaje que cuenta la historia no se sabe quién es,
no tenemos un nombre todavía, está escribiendo un diario, pero hay una persona que se llama Morel y es alguien más y que no le hace caso, pero interactúa porque le ha destruido su jardín. Entonces es un poco extraño, sí, me hizo recordar a Mr. Robot. La recomiendo porque es muy buena en ese juego, ¿no? Ese juego mental de pensar algo parecido a lo que estamos pensando al leer este libro, ¿no? ¿Quién es el que está contando la historia? Luego quería continuar con algunas cosas que me llamaron la atención también, ¿no? Por ejemplo, de que a cada rato es evidente este tema de la paranoia que yo mencionaba anteriormente por el personaje principal y cambia de estado de ánimo, por así decirlo. Por ejemplo, cuando ve a este hombre, Morel, con Faustín, él primero siente que Faustín está jugando con él, pero luego más adelante siente que dice que podría raptar si es que fuera invisible, porque él imagina que podría ser invisible, incluso dice eso, ¿no? Que puede matar, puede enloquecer y podría raptar a Faustín. O sea, llega a tener ideas un poco extremas, por así decirlo, ¿no? Luego también llama enemigos, casi al final ya de la historia llama enemigos a toda la gente a la que él está viendo, pero anteriormente él había dicho que estaba resignado a que lo descubran. Luego también pensó que todos le estaban haciendo una broma, ¿no? Estas ideas de pensar que todos están contra él, de que los están persiguiendo, de que están conspirando, ya da una idea de que algo malo está pasando dentro de él, ¿no? Dentro de su imaginación, dentro de lo que está viviendo, ¿no? Y luego también hay una parte en la que menciona el eterno retorno, porque él siente que las cosas que están pasando vuelven a suceder de nuevo. Y también él dice que se dirige al lector en una parte y dice que uno puede identificar o mezclar esas palabras, o identificarlas con él sobre todo, y se refiere a perseguido, solitario y misántropo. Y bueno, uno ya tiene una idea desde antes de que este personaje es precisamente esto que está diciendo, ¿no? Eso también me llamó bastante la atención, ese juego que en medio de la historia se dirige al lector y te dice lo que tú ya más o menos sabías, por así decirlo, ya habías concluido de este personaje principal, ¿no? Luego también me llamó la atención que él, en su monólogo, por así decirlo, comienza a describir que puede ser la causa de que esas cosas sean recuerdos o puedan ser olvidados o puedan ser cosas que no son reales, por así decirlo, que él dice que ha estado probando raíces y hace una referencia a raíces mexicanas, me parece, ¿no? Y bueno, se me vino a la cabeza el peyote, por ejemplo, ¿no? O algunas raíces, o plantas que se pueden probar de la forma en la que él menciona, porque él dice incluso que tiene delirios. Y esto se me quedó bastante en la cabeza, sobre todo porque todo es raro, y dentro de estas circunstancias de haber estado probando raíces que lo pueden hacer alucinar, todo como que va calzando, ¿no? Pero él continúa con la historia, a pesar de haber dado ya supuestamente una respuesta, según yo, podría ser. Él continúa con la historia y va desarrollando a varios personajes, los comienza a mencionar y comienza a mencionar también lugares que él observa, momentos, ¿no? En los cuales interactúan no solamente Faustín, Morel, sino otros personajes, ¿no? Que ya él va mencionando, por ejemplo, Doris, Irene, y seguro irá mencionando más adelante a muchos más. Y lo último que te quería decir es recalcar que él menciona que estas personas que, según hasta donde vamos en la lectura, no le han hecho nada a él, o sea, directamente no lo han afectado, pero él los considera sus enemigos. Termina en un lugar bien raro, dice que luego nuevamente termina sobre el acuario, y ya habíamos mencionado el acuario al principio, y nuevamente se da esta imagen del eterno retorno, porque de nuevo ha regresado a otro lugar en el que comenzamos en la historia. Y me llamó la atención una última parte que dice que estaba mirando paneles de mujeres, tigres y gatos de Fujita. Yo no sabía a qué se refería gatos de Fujita, pero luego busqué y son retratos de un japonés que se llama Tsufuji Fujita. Son retratos dibujados.
y justamente sale un gato y un personaje que parece japonés. Bueno, eso es lo último que quería mencionar y bueno, los dejo con Héctor para que continúe con sus intervenciones. Listo, gracias. Sí, pues esta novela, este escritor que tiene el estilo pues tan parecido a Borges, ¿no? Está lleno de esas referencias. Este tipo de referencias que te, mm, que te mandan pues a investigar, a buscar a qué se está refiriendo, ¿no? Y de esa manera adorna bastante la narración, ¿no? Y que es agradable, es un recurso agradable en realidad. Eh, digamos de que hay dos asuntos que vi, o bueno, es un solo asunto, pero que se repite, que es esta cuestión de que este personaje asegura de que hubo dos personas que lo vieron, ¿no? Que parecen haber puesto su mirada sobre él. Entonces ahí esos detalles ya, digamos, te hacen sentir cierta duda, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Porque si él estuviese pues entre meros fantasmas, pues los fantasmas simplemente hablarían entre ellos, interactuarían entre ellos y nunca centrarían su mirada en él, ¿no? Pero dice que la mujer, que más algo así, lo miró, ¿no? Lo miró y dio sobresalto. Después el mozo, ya dentro del museo, si no me equivoco, también dice que lo vio, ¿no? Que lo miró cuando él estaba figoneando a ver si los pies de Justín estaban cerca a los pies de Morel, ¿no? Que esa parte también me pareció bien graciosa, ¿no? De que él esté viendo si los pies se tocan o no, ¿no? Entonces, dice que el mozo lo vio, ¿no? Como que lo vio, asustó un poquito y siguió haciendo alguna otra cosa y él empezó a escaparse, a escabullirse. Entonces, dudas y qué es esto, ¿no? Si son fantasmas o son personas de carne y hueso están, que están haciendo un teatro para casi como haciéndole una broma a él, ¿no? Porque Javier mismo lo dijo que al personaje se le pasa por la cabeza que le están haciendo una broma también, ¿no? Entonces, ahí es que Bioy Casares te deja la duda, te da las dos cosas, ¿no? Te da indiferencias, o a veces que lo miran, y te da también esto de que, por ejemplo, la alfombra desaparece completamente, ¿no? La alfombra de flores desaparece completamente como si nunca hubiera existido. Cuando él regresa al museo, las cosas estaban exactamente en el mismo lugar donde las había encontrado. Entonces, eso también es extraño, ¿no? Es bastante raro. Encuentra la ropa que él había dejado secar, le encuentra seca, la comida que él había dejado ahí, le encuentra podrida, y al último, pues, hasta donde hemos llegado, pues, pues a estos peces podridos, ¿no? Entonces, digamos de que lo que está haciendo Casares es mantener, pues, esta intriga, ¿no? Que precisamente es la que a uno le da ganas, pues, de seguir leyendo. Entonces, sí, me parece que está bien llevada la historia y se va complicando más y uno se va haciendo más preguntas, ¿no? Y Casares te deja ver toda esta vorágine de sensaciones y de emociones que está teniendo este personaje, ¿no? A través de su diario. Entonces te hace sentir parte de este especie de encierro, ¿no? Y de esta situación tan inusual, ¿no? Tan poco cotidiana. Entonces, en eso sí estoy de acuerdo, pues, con Borges, ¿no? Cuando decía que para escribir algo hay que escribir algo así, que te llegue al límite, que te lleve a un límite, ¿no? Que no sea cotidiano, que no sea acostumbrado, ¿no? Entonces, esta novela está logrando eso me parece muy bien. Y que hay que tomar en cuenta el año que fue hecha, ¿no? Después esta cuestión de lo repetitivo, lo cíclico, como lo decía Javier, del eterno retorno, ¿no? Que él mismo lo dice en el diario, ¿no? Que toma pues esta frase muy, muy vinculada a Nietzsche, ¿no? Pero digamos que tendríamos que hacer otro video, otra sesión para hablar de Nietzsche, pero me gustó
cuando ocurre esto de que se da la misma conversación exactamente entre Morel y Fustín, ¿no? Se da la misma conversación que había escuchado hace 8 días, exactamente la misma. Entonces, eso ya es también algo, o sea, no es solamente que no lo ven, que las cosas están en el mismo lugar durante mucho tiempo, todo, sino que empieza a repetirse también las escenas, ¿no? Y las conversaciones, las mismas palabras. Entonces, o él ha entrado en un bucle temporal de unos fantasmas, o son personas de carne y hueso que son como actores, que han aprendido un libreto y están diciendo lo mismo para hacerle esta broma a él o para hacerlo sentir mal, ¿no? Entonces no se sabe, pues lo único que resta es seguir leyendo esto, ¿no? Y bueno, sí, esa sería mi última intervención y le doy pase a César. Para continuar con ese orden de ideas que están mencionando Javier y Héctor, que Bioy Casares comienza a jugar bastante con el misterio y con... Es interesante también que estos diarios le hablen a un lector invisible, ¿no? A un lector invisible que va a cobrar fuerza siempre y cuando lean su diario que es el libro que estamos leyendo nosotros, ¿no? O sea, es un juego interesante de espejos, ¿no? Que se van proyectando hacia proporciones infinitas, ¿no? Que también es un buen juego que hace Borges y que es algo que de niños siempre hemos hecho, ¿no? Poner dos espejos y ver hasta dónde pueden proyectarse. Y sabemos que esos espejos se proyectan de manera infinita, pero ¿de verdad se proyectan de manera infinita o va a llegar un punto en que ya no se pueden proyectar? Bueno, eso es una duda que dejo ahí para otro debate con el tema de esta cuestión del infinito y de la inmortalidad, que también se menciona, que ya lo ponen Morel en el tapete, ¿no? Dice que Morel pone sobre el tapete de la discusión el tema de la inmortalidad. El tema de la inmortalidad. Y eso tiene que ver con los fantasmas, tiene que ver con este eterno retorno, ¿no? Esta cuestión cíclica que ya se veía en la filosofía oriental, ¿no? No solo en Nietzsche, como mencionaba Héctor, que tiene mucho de la filosofía oriental, mucho del conocimiento oriental, si ya no le queremos decir filosofía a estos pensamientos que están fuera del ámbito occidental de Europa, llámese Grecia, Roma y todo lo posterior, pensamientos como en América, por ejemplo, ¿no? No podemos llamarlo filosofía, porque son otros debates. Pero en Oriente, este conocimiento, este pensamiento que existía en Oriente, es tomado por Nietzsche junto con el predecesor, con Schopenhauer, ¿no? Todas esas ideas para dar el tema del eterno retorno. Esta forma que no es dialéctica, ¿no? Porque si bien es cierto, en una primera etapa podemos entender el eterno retorno como maneras escalonadas hacia arriba o evolucionando en este eterno retorno, precisamente al ver al inicio rompe la cuestión dialéctica. O sea, no tiene nada que ver con un pensamiento dialéctico, sino más bien con un pensamiento conservador, diríamos, en el sentido de que todo va a regresar al mismo punto donde inició. Y tiene que ver con la materia, tiene que ver con el pensamiento, que el universo se va a destruir en un momento y se va a recomponer, pero de idéntica forma. Podemos entender allí ese tema del eterno retorno filosófico y científico, porque sabemos que la idea del eterno retorno en ciencia es la teoría, pues, de la explosión del universo y que regresa hacia un punto que va a explosionar de nuevo, o es una teoría. El problema está en que no se va a formar de la misma manera. De la novela, parece que sí, parece que los personajes estos, o fantasmas o actores, están actuando de la misma manera, se están volviendo a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, teniendo las mismas conversaciones. O sea, no hay nada diferente, están haciendo lo mismo. Ahora, yo creo que no pueden ser actores, en el sentido de que hasta ahí nos está diciendo el fugitivo, teniendo la misma conversación, o sea, exactamente igual, o sea, con los mismos gestos, ¿no? Y los actores no pueden hacer exactamente lo mismo, no pueden tener las mismas, es imposible que puedan tener los mismos movimientos, las mismas palabras, la misma entonación, la misma respiración, no es imposible.
Entonces yo creo que hay algo de eso, ¿no? Del eterno retorno, de que las cosas van a suceder exactamente igual, vamos a pensar en las mismas cosas, vamos a tener los mismos sentimientos de acá a una cierta cantidad de tiempo, como decía Nietzsche, ¿no? Con el tema del superhombre, que cuando se da cuenta de este eterno retorno, se da cuenta de ello y empezamos de nuevo el tema, ¿no? De la evolución del mono, el hombre y el superhombre, ¿no? Y quería mencionar, fuera eso, el retorno que, como decía Héctor, daría para un mayor debate que no... eterno retorno. En la Gaia Ciencia o en Así habló Zaratustra también lo podemos encontrar, ¿no? Este tema del eterno retorno. Y en Schopenhauer también, en este libro, El mundo como voluntad, ¿no? El mundo como voluntad, podemos encontrar el eterno retorno. El tema de Faustín. Había buscado algo sobre este nombre y es muy parecido a la palabra francesa para falso, ¿no? Eso es también muy, muy interesante, ponerle a este personaje, Bioy Casares, ponerle Faustín, ¿no? Ponerle un nombre que a nosotros los de habla hispana, los que hablamos castellano, que hablamos español, nos parece a la palabra falsete, ¿no? Algo falso. Igual en francés, ¿no? Que se parece mucho a la palabra en francés que significa falso. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con una impresión que tiene el fugitivo de Faustín, de una mujer que no le presta atención, que está siendo falsa con sus sentimientos, con los sentimientos del fugitivo, a pesar de que ella ni siquiera lo conoce, ni siquiera lo mira, ¿no? Estos celos enfermizos que no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? De alguien que se enamora de una persona que ni siquiera es la existencia real del amante, ¿no? Otra cosa también interesante aquí que podemos rescatar es que este amor romántico es un amor masoquista, ¿no? Un amor de sufrimiento, que como diría Marco Aurelio de Negri, estos masoquistas en realidad que sufren y se sienten doloridos por el amor no correspondido, algo así como Werther, ¿no? En las cuitas del joven Werther, que sufre y se desgarra de amor, en realidad lo están disfrutando. Entonces no hay tanto dolor, porque el masoquista está disfrutando con ese sentimiento de dolor, de amor no correspondido. Yo creo que si Faustín le diría, ¿sabes qué? Si te quiero, lo disfrutaría menos el amor, porque su voz está en el goce del dolor. Y hay gente así, ¿no? Que podemos conocer, gente que disfruta del dolor amoroso, el amor no correspondido, ¿no? Sino porque existe tanta poesía con respecto a eso, ¿no? Luego, otro punto que quisiera tocar es el tema de los celos. En un punto, el fugitivo dice que la quiere matar a Faustín, ¿no? Algo así como la novela esta, El túnel de Sábato, ¿no? En la que Castel mata a María Ibarne, ¿no? La termina matando con toda esta pasión que tenía descabellada, o como en Fabla Salvaje de Vallejo también, ¿no? El tema de los celos tan potentes, infundados, celos que no tienen ni pies ni cabeza, pero que el personaje comienza a idearse, meterse en la cabeza, así como nos ha pasado a muchos de nosotros, ¿no? que hemos podido sentir celos alguna vez, que muchas veces no tienen ningún asidero, ¿no? ninguna realidad, pero lo sentimos como si de verdad sucedieran. Y esto de los celos, ¿por qué lo menciono? Porque es una falsedad, es algo así como Faustín, ¿no? Es algo falso. Los celos muchas veces no tienen fundamento, pero lo creemos. O sea, es una realidad que nos inventamos, una realidad falsa. Pero que sí. Y acá el fugitivo se la está ideando, ¿no? Se está ideando una realidad con ella sin que ella siquiera note su presencia. Punto que quería tocar, ya para ir acabando, es la última parte de los peces. Dice que ve peces nadar, ¿no? Peces que están nadando, pero que antes él ya los había sacado podridos. O sea, los peces cobraron vida
o ha habido una generación espontánea de peces, ¿no? Una creación casi divina de peces en un lugar que ya estaba prácticamente deshabitado de esos animales, ¿no? De esos animales acuáticos. Entonces, si ya estaban podridos y los había sacado, ¿cómo es que de nuevo aparecen? ¿Cómo es que de nuevo aparecen allí? Es la intriga que está metiendo Bioy Casares continuamente en la novela. Yo creo que si seríamos expertos en literatura o haríamos un trabajo de investigación, como deben haber miles de trabajos de investigación sobre la invención de Morel de carácter universitario o ensayos, de ver cuántas partes podemos detectar de misterio en esta obra. Cuántas partes está dejando Bioy Casares sueltas para luego atarlas, ¿no? Que es un gran trabajo de construcción literaria, ¿no? Porque está dejando muchas cosas perdidas como hilos, ¿no? Como hilos que luego los va a tener que unir para darle un final a la novela. Pero es genial, ¿no? Habría que ver cuántas han podido detectar, cuántos misterios ha podido dejar Bioy Casares al lector para, para llegar a la conclusión final de la novela a la que vamos a tener que arribar en 1 o 2 semanas más, ¿no? Yo creo que con esto acabaría y bueno, y decir pues que la novela hasta ahora está siendo completamente de mi agrado y creo que debería ser una novela de cabecera pues para todos, ¿no? No solo para universitarios, ¿no? Ni colegiales, sino para toda persona que le gusta meterse a la lectura como un placer, como un entretenimiento y ya no como un castigo, ¿no? La lectura como un placer es lo que hemos perdido, ¿no? Y esos son los libros que nos dan placer, ¿no? Que si se lo das a cualquier persona le va a producir placer porque se va a idear toda la historia. Y eso es lo que Borges decía en el prólogo, ¿no? Que estas son las novelas que sirven por la cuestión fantástica, ¿no? Por la cuestión de generar fantasía en el lector y que el lector se meta tanto en la novela que quiera seguir leyéndola de manera continua. Yo creo que con eso sería mi última intervención ya. Bueno, Javier, No se te escucha, Javier. el audio. Ah, sí, disculpa. Ya, a ver, bueno, yo quería comentar algunas otras cosas pequeñas. Por ejemplo, había una pregunta que yo tenía, por ejemplo, para ustedes, que decía, ah, en una parte del libro describe que hablan francés, se refiere a Faustín y a Morel, pero dice que como si fueran buenos sudamericanos. ¿Ustedes también leyeron eso? Me pareció extraño porque en Sudamérica no se habla francés, ¿no? Y peor bien. No, lo que yo entiendo es que el francés, antes del inglés, lo que se hablaba, el idioma mundial, era el francés, ¿no? O sea, antes del inglés, todos hablaban francés. O sea, la lengua culta era el inglés, era el francés, ¿no? A Ah, pesar de que, claro. y es paradójico, ¿no? Porque Francia, en realidad, como potencia internacional, no ha sido tanto, ¿no? O sea, desde, ¿quién? Carlomagno, Napoleón, y de ahí no más. En cambio, si vemos la historia alemana o la historia inglesa, podemos ver, pues, imperios gigantescos o el imperio español, ¿no? Que ha podido ser más grande, pero Francia, por el tema intelectual, pudo copar más el tema idiomático, ¿no? Como lengua oficial. Y los sudamericanos, ¿por qué hablaban mejor el francés? Porque los sudamericanos somos así, ¿no? Somos personas que al tener un idioma extranjero, que es el idioma oficial y más como el francés, nos adecuamos a él, ¿no? Y un correcto francés, supuestamente, como dice Bioy Casares, ¿no? Sí, bueno, pues Lo que pasa con otros idiomas, ¿no? La cuestión de alienación, pues, ¿no? sí, sí, claro, un poco de alienación. Ah, bueno, Sí, yo no lo había entendido así, pero sí, sí, sí. bueno, eso es lo que yo entendí así, ¿no? Yo lo entendí así por el tema del contexto en el que sucede, ¿no? Ah, ya, ya, claro. O Otra sea, cosa, aparte también hay unas islas en el Caribe que son la Guayana Francesa. al norte de la Guyana, pues la Guyana vendría a estar pues dentro de Sudamérica, ¿no? Sí, Pero digamos al norte, ya en el Mar Caribe, hay un archipiélago de varias islas
Por ejemplo, hay un escritor famoso de Fanon, eh, que es de la Martinica. Martinica es una de esas islas que están ahí. Son varias islas que es de habla francesa completamente. Este, Ahora, lo que sí tengo duda es que si se considera que estas islas pertenecen a Sudamérica. Eso sí no estaría tan seguro. Pero digamos que las islas que están tan cerca de Sudamérica, se habla bastante francés, ¿no? Este, Ahora, también podría ser como una especie de sarcasmo, de broma que hizo, ¿no? Habla tan bien el francés como un sudamericano. O sea, hasta las patas. Claro, podría ser algo de sarcasmo, ironía, o habla tan bien el idioma como alguien que lo aprende académicamente, ¿no? Porque muchas veces el idioma no es hablado correctamente por las personas que son hijos de esa lengua, ¿no? Los nativos. Lo podemos encontrar cotidianamente en la calle, mira cómo hablan el español las personas por ahí y lo deforman, lo hablan mal muchas veces, o para no decir que hablan mal, para ser más tolerantes o ser relativistas lingüísticamente, digamos que no lo hablan de manera formal, pero el que aprende un idioma que no es suyo, normalmente lo aprende formalmente, Claro. ¿no? Entonces lo aprende como la regla dice, ¿no? Entonces no lo aprendes así como el habla de cualquiera, de la esquina, aprendes lo formal. Entonces, supongo, por ahí podría agarrarse, ¿no? Un sudamericano habla el francés más formal, más correcto, ¿no? Porque lo había aprendido así, ¿no? No en la calle. Entonces, por ahí podría venir también el sentido que lo dice, ¿no? Supongo. Sí, posiblemente, ¿no? Sí. Hay otra cosa que me llamó la atención, o simplemente quería comentar de lo que decía César del amor no correspondido, que justo estamos grabando esto el 14 de febrero, ¿no? Justo, y precisamente el pobre personaje fugitivo, o sea, en esta parte que hemos leído, no, le fue mal, ¿no? Lo ignoran. Bueno, eso era lo último que quería decir. Yo creo que sí, yo creo que con eso ya, con esa intervención acabaríamos y igual decirle lo de todos los videos, ¿no? Que se suben a los demás videos que vamos a subir, que los vean, que los roten, que los pasen a sus amigos y que nos dejen sus comentarios, ¿no? Por ahí algún aporte o alguna crítica o algún desliz que hemos tenido para poder ir dando en, en los videos siguientes y subsiguientes. No solo eso, y ya nos veremos en un próximo video. Ujú. Que suscriban, que nos den like, que nos sigan. Nos vemos. Chao.